Después de un largo tiempo fuera de los reflectores de YouTube, era hora de regresar, pero el set de filmación para deshacernos del green screen sigue preparándose. Así que ¿por qué no hacer algo diferente? Es por esto, querido escucha, que te doy la bienvenida al primer podcast de Vive Zamora, porque aún existen historias por ser contadas. Hoy hablaremos de todas estas historias que se entretejen en la memoria de nuestra ciudad. Contamos con la dicha de tener personas reconocidas no solo nacionalmente, sino internacionalmente en espacios de cultura, deportes y más. Pero esta no es la principal característica que resalta nuestra amada Zamora. Todo el mundo nos conoce por solo una cosa. Sí, los chongos. Y no estoy hablando de los que como mexicanos vemos en la cabeza de las señoras para asistir a fiestas, sino de este postre típico que te hace enamorarte de la gastronomía zamorana. Sin embargo, no solo somos eso, y es por esta razón que te llevaré a sumergirte en un Zamora antiguo que te haga conocer tus raíces. Cuando hablamos de la fundación, tenemos que viajar hasta el año de 1574. Vaya que es mucho tiempo, lo cual nos regala cientos de años de historias y experiencias únicas que no todos tenemos el placer de conocer. Así que traicionaré este principio que me juré jamás hacerlo, de no difundir un libro cuando todavía se encuentra a la venta. Sí, estoy hablando de Antes de partir Zamora, escrito por mí. Pero al final de cuentas no creo demandarme a mí misma, pero esto sí, te voy a explicar antes un poco del proceso para crear esta historia. A los 6 años salí de Zamora y mi familia se mudó a Puerto Vallarta, el paraíso de todo turista, aunque no para mí. Extrañaba la cercanía a las historias que me hacían soñar, y para soñar solo necesitaba aquella vieja revista llamada Gaceta Zamorana, dirigida por Antonio Servín. El estar lejos y escuchar narraciones de aquel poema llamado Rebozo que hiciera famoso el escritor Francisco Elizalde me hacía extrañar aún más una imagen de una ciudad sumergida en el tiempo, donde parecía no pasar las horas ni los minutos. Menciono estos dos nombres de estos grandes hombres, dado que escuchar las historias que los involucran en un contexto zamorano de anécdotas relacionadas con la historia me llevaron por un camino de ensueño que tal vez no hubiera logrado si no fueran mis tíos. Pero bueno, cambiemos de tema. Luego, al pasar de los años, decidí recopilar estas leyendas que leía en esta revista, las que mis abuelos habían contado a mis padres, y crear un mundo alterno lleno de magia donde todo esto fuera realidad. Ahí fue cuando se creó Antes de partir Zamora, y esta historia vio luz por primera vez. Así que empecemos con la narración del prólogo y el primer capítulo. Espero te gusten. El cielo se pintaba de tonos rojizos mientras el sol aparecía lentamente. Desde su ventana Alejandro veía el amanecer con una taza de café entre sus manos. Al fin había llegado el día de salir de viaje, para reencontrarse con su pasado. La muerte de Liliana lo obligó a abandonar su ciudad de origen. El miedo invadía su cuerpo y sus recuerdos. Cada minuto que pasaba aumentaba su ritmo cardíaco, intensificando el pequeño temblor que recorría su cuerpo. Al escuchar el reloj, lo miró, lanzando un suspiro al aire. Era el momento de reencontrarse con las ruinas de su antigua vida. Al salir, cerró la puerta y vio por última vez el departamento. Esperaba regresar lo más pronto posible, solo ir por los papeles que necesitaba y huir. Durante todo el camino, su vista se encontraba fija en la carretera. Sin dar importancia a los paisajes que observaba, quería tener el control del tiempo y retroceder. Al bajar del autobús, sacó de su billetera los boletos para recoger su equipaje, y ahí miró su foto, recordándole el instante en que la conoció, mientras ella trataba de encontrar en su bolso algo. De sus manos cayó uno de esos boletos. Cuando él lo recogió, su mirada se encontró con ella sonriendo.
esa sonrisa que a pesar de lo oscuro que se mostrara el día ella conservaba. Desde ese encuentro se siguieron viendo cada tarde en el café cercano a la casa de ambos. Fueron los 15 días más perfectos para ellos, que acostumbraban charlar sobre las historias que caracterizaban a su ciudad, sobre sus vidas y el café que era adictivo para ambos. Al salir de la central, rentó un auto. Deseaba distraerse antes de llegar. Al subir sus maletas al pequeño auto color blanco, arrancó y condujo hasta el hotel más alejado de su casa. Pensaba era mejor mantener sus recuerdos controlados. Además, el horario no ayudaba. De ir en ese momento significaría quedarse a dormir ahí, atrayendo todo en una sola noche. Desbloqueó su celular y comenzó a ver cada foto. Recordaba cada minuto, cada historia, cada anécdota que ahora inundaba su mente. Se sentía abrumado de tanta felicidad. Anhelaba se cumpliera su deseo de regresar y al abrir la puerta de su hogar verla ahí, y a pesar de saber que no sería de esa forma, siguió observando las fotos hasta quedar dormido. Al amanecer, se levantó sin ánimos, dispuesto a seguir durmiendo por más horas, interrumpiéndolo la alarma de su celular, con el recordatorio de llamar al abogado encargado del papeleo. Salió de su cama y abrió la ventana, sintiendo aquel viento frío golpear su cuerpo, ese frío que llamaba y él tanto detestaba. Tomó el celular y llamó a su abogado. Por más que lo quisiera retrasar, debía hacerlo. «¿Hola?», dijo con una voz seca. «¿Sigues con miedo de sufrir al ver la casa?», preguntó temeroso de escucharlo llorar como en otras ocasiones anteriores. «No quiero hablar del tema, solo dime qué necesitas», fastidiado contestó Alejandro. Le dio una lista que escribió en un pequeño papel blanco que tenía en el buró al lado de la cama. Arregló su equipaje y lo subió al auto nuevamente. Era el último día en la ciudad. Al arrancar, bajó la velocidad. Quería tener el tiempo de pensar claramente antes de llegar. Luego de algunos minutos vio frente a él aquella puerta de madera enorme que mostraba el paso del tiempo por su fachada. Sacó de su bolso las llaves y poco a poco dio vuelta, abriendo por fin lo que ahora sería parte de él por siempre. Capítulo 1. Entró tratando de no dar importancia a nada. Rápidamente llegó al cuarto que era de ellos, abrió el cajón donde siempre guardaban los documentos importantes, pensando que la persona a la cual había pedido ir antes no buscó adecuadamente. Sin embargo, al abrir encontró solo cartas que él había escrito cada día durante su estancia en la ciudad la primera vez que se conocieron. Continuó su búsqueda hasta llegar al pequeño baúl de madera que su padre había regalado a Liliana cuando tenía 4 años. Levantó la tapa, encontrando dentro un libro color café, con su nombre grabado, Liliana Tello. Con miedo lo abrió y comenzó a leer cada línea, recordando su perfume que se desprendía de las páginas. Rápido lo cerró y siguió buscando los papeles hasta encontrarlos en una pequeña caja en el guardarropa. Tomó todos y salió acompañado del diario. Por mensajería los envió y se sentó en el café donde se citaban cada tarde para leer tranquilo aquel diario. Colocándose sus audífonos, se aisló del mundo exterior, concentrándose en las palabras escritas, en la música que acompañaba su soledad y el café que ella pedía a diario. Hoy es el primer día de mi viaje. Decidí hacer un diario donde escriba cada pequeño detalle que quiera recordar siempre. Ahora voy en camino observando cómo la naturaleza sigue su senda sin importar nada, cómo el sol va recorriendo su ruta diaria sin que nada lo detenga. Aunque las nubes se presenten como obstáculos, siempre sale de nuevo para darnos calor y mantenernos con vida. Desde hace tiempo he pensado en unirme a esta moda de poner en una lista todo lo que quieres hacer antes de morir. Sí, me parece algo absurdo cuando a mis 25 años me resta tanto tiempo por vivir y cosas por hacer, pero algo bueno podría resultar de esto. Así que el primer punto a cumplir es volver a la ciudad donde nací. Al cumplir 2 años de edad, mis padres se mudaron a Oaxaca, pero cada noche antes de dormir iba con ellos para que me contaran una historia sobre Zamora, de donde éramos originarios los 3. Aún recuerdo la primera leyenda que los escuché contarme. Ahí estaba yo,
con 3 años recién cumplidos, abrazando a mi osito de peluche color negro y comiendo galletas horneadas por mi madre. Los dos se sentaron a mi lado y recuerdo escuchar sus voces relatar. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar ahora llamado Camécuaro, existía una princesa llamada Juanita. Ella se enamoró de Tangaxuán, que era heredero de Tariacuri, creador del imperio purépecha, pero a la princesa la secuestró un sacerdote. Mientras ella estaba atrapada en una de las yácatas, lloraba diario por estar lejos de su gran amor. Cuando al fin Tangaxuán la encontró, el sacerdote lo mató lanzándole una flecha, y la hermosa princesa lloró por mucho tiempo, formando así el lago de Camécuaro. Por eso su nombre significa lugar de la amargura oculta. Recuerdo cómo desde ese día se hizo una costumbre en la familia el contarme una historia sobre la ciudad que estoy a punto de conocer, y en la cual voy a recorrer cada uno de esos lugares que llevo grabados en mi mente gracias a las historias de mis padres. Dio un sorbo de café y continuó con su lectura, viendo cómo la lluvia empezaba a caer. Corriendo por los cristales de la cafetería, quitó uno de sus auriculares y sonrió. De esa manera recordaba cada tarde en su compañía, hablando de la historia como si ella misma la hubiera vivido. Emocionado pasó la página y se sumergió en la lectura nuevamente. Al fin he llegado. Al bajar del autobús me encontré con un joven alto. Sus ojos eran cafés. Al verlo sonreí tratando de parecer amable, lo cual pienso se vio más como alguien loco sonriendo de la nada. Es guapo, y se ofreció para ayudarme con mi equipaje. Mientras seguíamos avanzando por la terminal, me contó de sus padres, dónde vivían antes, entre mil cosas más que no recuerdo por estar concentrada en él, en ver cómo se marcaban unos hoyuelos en sus mejillas cada vez que sonreía. Terminó de leer y sonrió recordando ese primer día, cómo trataba de acercarse lo más posible a ella para tratar de escuchar su dirección. Cuando se despidió, pidió un taxi que lo llevara al mismo destino. Necesitaba estar seguro de lo escuchado. Cuando la vio bajar y abrir la puerta para entrar, anotó rápidamente la dirección y de su mochila sacó una hoja para escribir una nota, que dejó debajo de su puerta. Al regresar a la casa, buscó de nuevo las cartas y las tomó para leer cada una nuevamente. Desdobló la primera, esa nota que dejó el primer día. Puede parecer acosador, incluso psicópata, pero me ha encantado encontrarte. Quisiera verte diario, aún no sé tu nombre, solo sé que eres de aquí, que vienes de vacaciones y que te encanta la historia de la ciudad. Ya tenemos mucho en común. Si quieres verme de nuevo, te espero en el café frente a tu casa, a las 6 de la tarde. Espero encontrarte. Recuérdame, Alex. Al terminar de leer su carta, buscó en cada rincón de la casa, esperando encontrar cualquier cosa que lo hiciera sentirla presente, encontrando solamente una cadena con un dije en forma de reloj de arena que siempre llevaba en su cuello, y al lado de éste, la lista de cosas por hacer. Colocó el dije en la cadena que ella le había regalado, y la lista la dejó en el libro, al principio de las páginas. Salió de la casa y condujo hasta el lago de Camécuaro. Desde que dio el primer paso por el lugar, quedó encantado igual que aquella vez que fueron juntos. Se acercó al lago y observó prendado la claridad del agua. Los árboles cuyas raíces se encontraban dentro de las aguas cristalinas. Sumergió su mano y su vista se nubló un poco para después ver a una mujer vestida de blanco llorando, inconsolablemente. Miró alrededor, pero no se encontraban los locales ni las bancas. Solo era un pequeño charco de agua donde tenía su mano y la mujer que se veía a unos pasos de distancia. Extrañado, seguía buscando algo de lo que vio al llegar. A lo lejos se escuchó un grito mencionando un nombre desesperadamente. Juanita. Temeroso, se levantó despacio al ver un hombre moreno acercarse con una lanza en manos. Cuando su mano dejó de tocar el agua, su vista volvió a nublarse un poco. Cerró fuertemente sus ojos y los abrió al escuchar una risa cerca de él. Su mirada extrañada observaba el más mínimo detalle buscando la imagen que tenía al escuchar ese grito. Pero todo había vuelto a la normalidad. Las bancas se encontraban llenas de familias divirtiéndose. Las lanchas navegaban en el lago, pasando junto a los inmensos árboles que lo rodeaban.
Pensando que todo había sido una alucinación producto del café, se sentó en una de las bancas y siguió leyendo el diario. El sonido de la música creada por aquellas guitarras y las percusiones acompañaba los minutos de su estancia. Continuó donde marcaba aquel pequeño separador. Esa primera leyenda que mis padres relataron despertó un interés por conocer lo que Zamora era, toda su historia, sus leyendas, las anécdotas que mis padres platicaban en aquel café Madero, con el piano al que llegaban los asistentes a deleitarse con sus melodías. Mi madre me entregó un baúl pequeño, regalo de mi padre cuando cumplí 4 años. Ella lo conservó durante este tiempo para entregarlo cuando yo lo creyera necesario. Lo primero que hice al entrar a la casa fue sacarlo de la maleta y abrirlo. Entre mis manos tomé el pequeño dije junto con una nota que decía: «El día en el que necesites descubrir tus raíces, lleva contigo este dije y regresa al tiempo que desconoces, a los recuerdos que te ligan a tus antepasados». Supongo es una joya familiar. Al cerrar el diario tomó la pequeña lista y comenzó a leer cada punto. Lo que a un principio parecía una lista para destinos turísticos, comenzó a tomar un sentido profundo, cosa que lo sorprendió. A pesar del tiempo juntos no se había dado cuenta totalmente de la nueva mujer que era Liliana. Lista de cosas por hacer. 1. Visitar la ciudad de Zamora. 2. Entrar a la catedral. 3. Probar las comidas típicas. 4. Ir a la parroquia de la Purísima. 5. Conocer el santuario guadalupano. 6. Subir el cerro de la Beata. 7. Saber quién soy. 8. Vivir el presente. 9. Dejar que todo suceda. 10. Ser feliz. Con su vista repasó cada punto una y otra vez, hasta que decidido marcó la primera, y eligió comenzar la misma aventura que ella. Fue directo a su coche y avanzó para llegar de nuevo al centro de Zamora. Al bajar, caminó algunos metros y frente a él observó aquella construcción de color blanco con torres altas que se distinguían desde donde se encontraba. Avanzó más viendo a detalle cada elemento que lo conformaba. Caminando volteó hacia abajo, con un letargo observó el piso de la gran estructura, viendo números romanos plasmados en cada losa, símbolos que no entendía y nunca había visto antes, sin dar importancia a cada inscripción. Cuando finalmente se encontró a pocos centímetros, dio un paso que lo llevó lejos de ahí. Al mirar a su alrededor, de nuevo se sentía perdido. Él seguía igual, pero todo cambió como si se tratara de un cuento. Con sus manos talló sus ojos esperando el efecto del café desapareciera, y siguió caminando esperando encontrar una respuesta a todo. Sus pasos llenos de miedo lo llevaron a un piso de madera que crujía al pasar. A escasos metros, imágenes de santos que no se veían como en las fotografías que ella le mostró algún día. Con paso rápido salió hasta la puerta y se asomó esperando no pasara lo mismo que en el lago de Camécuaro, pero todo lo veía diferente a su llegada. Lo único a su vista era esa construcción y fuera cientos de personas gritando mientras el sacerdote sacaba un pequeño papel de un traste. «La Virgen de la Inmaculada Concepción», emocionado gritó el sacerdote. Una algarabía se desató, organizando rosarios por los siguientes días y platicando sobre una capilla por construir. Confundido, Alejandro siguió caminando tratando de pasar desapercibido hasta llegar a un costado de la catedral, donde se topó con un hombre de mirada triste, que se encontraba sentado en el piso, con su sombrero al costado y una cabellera cana. Alex llegó y se sentó a su lado, esperando entender. «Maldito cólera», furioso gritó. «¿Perdón?» «Por esa maldita enfermedad me quedé solo. ¿Tú eres de los pocos que se han salvado?», preguntó más tranquilo. «Acabo de llegar ayer. ¿Qué ha pasado?» En enero, la Fuerza Armada de Morelia llegó a la ciudad, y de la nada uno de sus soldados cayó muerto. Nadie le dio importancia y se olvidó. Meses después, en marzo, un arriero se encontraba hospedado en el mesón de aquí cerca, y murió de cólera. Eso fue el 2 de marzo, pero 7 días después ya había 6 muertes más, y para el 21 del mismo mes ya eran 96. Pensamos se controlaría, pero a finales del mes ya eran 892 personas. Desde esos días, diario vemos pasar a las carretas para recoger los cuerpos y llevarlos lejos de aquí.
quemarlos o enterrarlos lo más rápido posible para no contagiar a otros. Pero ya estamos desesperados. Se llevó a mis hijos y a mi mujer. Cuando llegué de Zaguayo, me dieron la noticia. Esperemos si la Virgen nos haga el milagro, con una voz triste relató. ¿Pero esa es la reunión entonces? Sí, vamos a pedirle que nos ayude. Para pagarle el favor construiremos una capilla que lleve su nombre, aparte de nombrarla patrona de la ciudad. Desde hoy, 8 de marzo de 1850, la Virgen de la Inmaculada Concepción será la patrona de Zamora, escuchó a Alex decir al frente de la iglesia. Al levantarse acompañado del Señor a su lado, salió hasta donde la multitud se encontraba, para así lograr ver de frente la imagen que habían traído. Al retirarse algunos pasos regresó a la realidad. Miraba por todos lados viendo los portales, los árboles y las bancas a su alrededor. Caminó un poco más para encontrar a una mujer y preguntarle la fecha. ¿Me podría decir la fecha, por favor? 20 de mayo del 2018, joven. Amable respondió. Siguiendo su camino hasta llegar a los portales, antes de entrar rogó para que no le sucediera lo mismo, aunque se convencía todo era efecto de alguna sustancia en su bebida. Se comenzaba a desconectar por lo visto. Al subir los pequeños escalones para su llegada, vio diferente la construcción, y en el frente un gran letrero que decía Mercado Morelos. Al ver la diferencia de ropa y las condiciones dentro, solo pronunció, aquí vamos de nuevo. Recorrió cada rincón del concurrido mercado de la ciudad, admirando a las personas, las vestimentas y las ventas que se estaban realizando dentro de cada tienda. Avanzando precipitadamente, quería lograr salir de aquel sueño. Le parecía sorprendente poder imaginar detalladamente cada lugar, de los que solo había leído en aquel diario. Sentado en la banca, se quedó mirando aquella construcción. Irte sin probar los chongos es un pecado, animada dijo, sintiendo como si en ese momento el recuerdo fuera realidad y la tuviera a su lado. Con sus ojos enrojecidos se levantó regresando a su coche. Necesitaba irse. A pesar del tiempo aún le dolía saber que no volvería a verla. Sin dudarlo ni un segundo subió a su auto y condujo para regresarlo a la agencia. Era necesario quedarse para quitarse ese dolor que sentía. Caminando volvió a casa. Al abrir la puerta, sintió que el tiempo se detenía, sentía en su piel su esencia como si de una caricia se tratara. Resignado, se sirvió un charanda en un caballito que llevaba escrito «Te amo como Michoacán ama la charanda». Encendió el estéreo y se sentó en el jardín central, dejando la botella de charanda en aquella pequeña mesa frente a él. Tomó un largo respiro mientras sus oídos escuchaban aquella canción que se había convertido en un himno para ambos cuando la escucharon en su boda. Con una lágrima corriendo por su mejilla recordaba ese día. Aún existen más historias por contar y un mundo por conocer, pero por el momento lo dejaremos hasta aquí. Ahora hagamos una lista de lugares que necesitas visitar la próxima vez que vayas a Zamora o conocer la historia de un mundo alterno de estos lugares que visitas a diarios. ¿Y qué decir de la gastronomía? Como zamorano, ¿qué es lo que consideras no puede faltar en esta lista? Para mí, son diversas cosas como las papas, los gaznates, los garbanzos y entre muchas otras más. Así que déjame en tus comentarios los lugares ideales que no te puedes perder o la comida que no puedes dejar de probar. Esto ha sido todo, querido escucha. Espera el siguiente video en YouTube o algún podcast. Y si aún no lo has hecho, sígueme en mis redes sociales como Vive Zamora e Isabel M. Iglesias. Y en mi canal de YouTube como Vive Zamora. No olvides compartir y conocer un poco más. Recuerda que aún existen historias por ser contadas. Soy Isabel M. Iglesias y ha sido un placer compartir contigo este anecdotario. Hasta la próxima.